Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. El día de hoy vamos a hallar la derivada de la siguiente función. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta función está compuesta a su vez de dos funciones que se multiplican entre sí, lo que quiere decir que tenemos que hallar la derivada de un producto de funciones, en donde a la primera función la vamos a llamar f de x y a la segunda g de x. Ya sabemos por la teoría de las derivadas que cuando tenemos un producto de funciones, su derivada va a ser igual a la primera función derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Es lo que se conoce como la regla del producto. Vamos a aplicarla para este caso. El primer paso va a ser hallar las derivadas de las funciones. Vamos a hallar la derivada de f de x y la derivada de g de x. Vamos a empezar con f de x, que es la raíz cúbica de x. Como ya les había comentado en un video anterior, cuando nos encontremos con funciones radicales es conveniente escribirlas como una potencia. Lo hacemos así porque van a darse cuenta que es más fácil realizar las operaciones en forma de potencia que en forma de raíz. Una vez ya hemos convertido f de x en potencia, pues simplemente la derivamos aplicando la regla de la potencia. Por lo que tendríamos que f' de x, o sea, la derivada de la función f de x, es igual a 1/3 por x elevado a 1/3 menos 1, lo que es lo mismo 1/3 por x elevado a menos 2/3. Así que aplicando esta regla, en este caso, veríamos que 1/3 pasaría a multiplicar el coeficiente que acompaña a la x, que es 1, por eso no lo escribimos, mientras que el nuevo exponente va a ser el resultado de restar 1/3 menos 1, lo que nos da entonces que la derivada de f de x es igual a 1/3 por x elevado a menos 2/3. 1/3 menos 1 nos da menos 2/3. Y si el resultado lo quisiéramos expresar nuevamente como una raíz, pues sería 1 entre 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado. Como nosotros vamos a seguir operando, es conveniente que nos quedemos con este resultado en forma de potencia. Ahora vamos a derivar g de x. Como se pueden dar cuenta, también está formada por dos funciones. La primera, 1 partido x, y la segunda, menos 2x al cuadrado. Las dos funciones son muy sencillas de derivar. Cuando nos encontremos con este tipo de funciones, en donde se ve que hay una suma de dos funciones, utilizamos la regla del mismo nombre, la regla de la suma, que nos dice que la derivada de la suma de dos funciones va a ser igual a sumar la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. O sea que vamos a derivar primero la función 1 partido x y luego derivamos la función menos 2x al cuadrado y la suma de esos dos resultados sería la derivada de g de x. Vamos a empezar derivando la primera función, que es 1 partido x. Lo podemos hacer de dos formas. La primera es utilizando la regla del cociente y la segunda la regla de la potencia. Nosotros vamos a aplicar la regla de la potencia porque es la que ya hemos trabajado hasta el momento, ya la conocemos, mientras que la regla del cociente la veremos en un próximo video. Para utilizar la regla de la potencia, lógicamente tenemos que escribir esta función como una potencia. Así que esta función la escribimos como x a la menos 1. Ya simplemente aplicamos lo mismo que hemos aplicado anteriormente. Menos 1 baja a multiplicar el coeficiente que acompaña a la función x, que también en este caso es 1, mientras que al exponente se le va a restar una unidad. Por lo que nos queda que la derivada de 1 entre x es igual a menos 1 por x elevado a menos 2. O lo que es lo mismo, menos 1 entre x al cuadrado. Ya tenemos nuestra primera derivada y ahora vamos a derivar menos 2x al cuadrado. Aquí también aplicamos la regla de la potencia, lo que nos da 2 por menos 2. Aquí ya por primera vez podemos ver que hay un coeficiente acompañando a x, así que 2 va a multiplicar a ese menos 2, mientras que al exponente le vamos a restar una unidad, lo que nos queda que la derivada de menos 2x al cuadrado es igual a menos 4x. Escribimos este resultado, menos 4x, y como la regla nos dice que sumemos las dos derivadas obtenidas, al hacer esto nos da menos 1 menos 4x al cubo entre x al cuadrado. Esta sería la derivada de la función g de x. Una vez ya tenemos las derivadas de las dos funciones, ahora pasamos al segundo paso, que es aplicar la regla del producto.
Ya sabemos que esto nos dice que la derivada del producto de dos funciones es igual a la primera función derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y por último nos queda operar y simplificar las operaciones que se han obtenido fruto de aplicar la regla del producto. Así que lo primero que hago es escribir esta expresión algebraica como una fracción, lo que me queda 1 entre 3 por x elevado a 2 tercios. Luego a la segunda expresión la opero, hago esa resta, lo que me da 1 menos 2x al cubo entre x. Una vez ya he operado y ya tengo preparadas las dos expresiones, ya puedo multiplicarlas. Recuerden que la multiplicación entre fracciones consiste en multiplicar numerador por numerador y el denominador por el denominador. Por lo que obtenemos que 1 por 1 menos 2x al cubo pues es igual a 1 menos 2x al cubo, y en el denominador tendríamos 3 por x elevado a 2 tercios por x, lo que nos da como resultado total 1 menos 2x al cubo entre 3 por x elevado a 5 tercios. Aquí lo que he hecho es aplicar una de las propiedades de las potencias. Recuerden que cuando tenemos dos bases iguales, en este caso la x, y ambas están multiplicando, lo único que tenemos que hacer es sumar sus exponentes. En este caso sería 2 tercios más 1, aquí aunque no lo escribamos tenemos un 1, lo que nos da 5 tercios. Bueno, ya hemos obtenido el primer resultado que estábamos buscando, que es el resultado de multiplicar estas dos primeras expresiones. Ahora vamos a multiplicar estas otras dos. Aquí no hay que simplificar ni hay que escribir nuevamente ninguna expresión, ya están preparadas, simplemente nos queda multiplicar. Así que aplicando la propiedad distributiva, multiplicamos x elevado a un tercio por menos 1, primero, que nos da menos x elevado a un tercio. Luego, nuevamente x elevado a un tercio por menos 4x al cubo, lo que nos da menos 4 por x elevado a un tercio por x elevado al cubo. Podríamos haber operado ya de forma directa esto, pero se los estoy poniendo paso a paso para que vayan comprendiendo qué es lo que estamos haciendo. Y todo esto entre x al cuadrado. Aquí, aunque no lo pongamos, sabemos que este x elevado a un tercio tiene como denominador un 1, por eso 1 por x al cuadrado es igual a x al cuadrado. El siguiente paso va a ser aplicar la propiedad de las potencias que hemos aplicado anteriormente, lo que nos da que esa multiplicación es igual a menos x elevado a un tercio menos 4 por x elevado a 10 tercios. Es decir, hemos dejado la misma base x y hemos sumado un tercio más 3. Todo esto entre x al cuadrado. Bueno, una vez obtenidos los dos resultados de las multiplicaciones que estábamos buscando, ya nos queda el último paso, que es sumar ambas expresiones. Así que aquí lo único que nos queda es una suma de expresiones algebraicas fraccionarias que vamos a intentar resolver rápidamente porque se supone que ya sabemos operar todo esto. Entonces, como mínimo común múltiplo denominador, vamos a dejar los tres factores que hacen parte de los denominadores, o sea, 3 por x elevado a 5 tercios por x al cuadrado. Ese va a ser el mínimo común denominador, o sea, el denominador de la fracción. Y luego simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar primero esta expresión por la expresión del denominador que no hace parte de su propio denominador, es decir, por x al cuadrado en este caso. Es el único factor que no hace parte de su denominador. Y lo mismo vamos a hacer con esta otra expresión que se va a multiplicar por esta otra que corresponde a esos dos factores que no hacen parte de su propio denominador. Y ahora pasamos a realizar esas operaciones. Lo que nos queda que x al cuadrado por 1 es x al cuadrado menos 2x al cubo es igual a menos 2x a la 5, y por otro lado 3 por x elevado a 5 tercios por menos x elevado a un tercio nos da menos 3x al cuadrado, mientras que 3 por x elevado a 5 tercios por menos 4 por x elevado a 10 tercios es igual a menos 12x a la 5. Todo esto entre el mismo denominador. Seguimos operando. X al cuadrado menos 3x al cuadrado nos da menos 2x al cuadrado y menos 2
x a la 5 menos 12x a la 5 nos da menos 14x a la 5. Todo eso sobre el mismo denominador. Podemos seguir simplificando. Sacamos factor común, que es menos 2x al cuadrado, por lo que la expresión quedaría menos 2x al cuadrado por 1 más 7x al cubo. Todo eso entre el mismo denominador. Por último, podemos simplificar este x al cuadrado con este x al cuadrado, lo que nos da como resultado menos 2 por 1 más 7x al cubo entre 3 por x elevado a 5 tercios. Bien, pues este es el resultado de la derivada del ejercicio propuesto. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah.